Buenas tardes, arquitectos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la quincha mejorada. Somos el grupo 12. Para esto voy a dar a continuación a mi compañera. Historia de la quincha en el Perú. La quincha se ha utilizado en el Perú desde la antigüedad, como lo demuestran los restos de la quincha encontrados en el sitio arqueológico de Caral. Los pueblos de la costa peruana utilizaban un proceso de adobe de caña, de azúcar y tierra. En las orillas de los ríos crecen grandes extensiones de la caña de azúcar y juncos. En los suelos tienen grandes cantidades similares a la arcilla y arena, materias primas de altísima calidad con los que se elaboran los productos. El uso de adobe y la quincha en aquella época se limitaban a la construcción de las cercas y techos. La quincha ha sido empleada en Lima hasta el cuarto siglo XX y sigue siendo utilizada por algunos pueblos de la costa. Actualmente el Instituto Nacional de Investigación de Normalización de la Vivienda. Cabe recalcar que la quincha prehispánica y la quincha virreinal es un poco diferente. La quincha virreinal, de las primeras obras hasta mediados del siglo XVII, fueron construidas fuertes y macizas de ladrillo y piedra. En 1666 la quincha fue utilizada en grandes construcciones. En la iglesia de Santo Domingo por primera vez empleó la bóveda entramada de la madera caña y cal para reemplazar el techo artesanal que deterioró a través del tiempo por el temblor de la nave central. En la iglesia de los Desamparados en 1669 fue la primera construcción concebida. Durante el terremoto de 1687 las construcciones de la quincha sufrieron algunos daños, pero ninguna cayó. En 1746 el terremoto más destructor de Lima adaptó masivamente la quincha, pues los demás de satisfacer las necesidades de la resistencia sísmica. Resulta más económica, rápida y versátil. Finalmente, la evolución que empleó la quincha obedeció a un equilibrio entre diversos factores, los cuales son cuatro: el sísmico, el climático, el económico y el representativo. Siguiendo con el tema, los materiales predominantes son la madera serrada o rolliza, la caña brava o guayaquil y el barro mezclado con fibras vegetales o también llamado paja, lo que permite obtener una edificación de poco peso y sismorresistente porque tiene un mejor comportamiento plástico ante las ondas sísmicas y evita los daños de la vivienda de las personas. Madera serrada se emplea para conformar las estructuras, también las columnas, vigas y solares, vanos de puertas y ventanas. Son recomendables tornillo, moena, alcafornada, copaiba, las que deben estar totalmente secas, no presentar ojos de madera ni rajaduras. Polos rollizos, de un diámetro no mayor a, a 2 medios, totalmente secos y rectos, se emplean para armar la tabiquería. Caña brava, debe estar seca y madura y tener un diámetro de 3/4. Caña Guayaquil, debe tener 4 de diámetro por 6 metros de largo. La caña entera se usa para los tijerales y la caña chancada se emplea para cubierta de techos. Deben tener un mínimo de 35 centímetros de ancho. La caña o emplear deben estar completamente seca. El barro y paja. Esta mezcla se usa para completar la estructura de las paredes y como cubiertas de techos. Actúa como aislante térmico, brinda un ambiente abrigado si extremadamente hace frío y cuando hace calor en el exterior genera un ambiente fresco dentro de la vivienda. Continuando con la exposición, ¿cómo nosotros podemos hacer una casa con quincha mejorada? Bueno, primeramente tenemos que tener en cuenta que no se ha visto más de 2 pisos hacer con este material, ¿no? Entonces, lo que si quisiéramos o se proyectaría, es necesario hacer cálculos necesarios, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer, el primer paso, es evaluar la ubicación del terreno. En este caso tenemos que tener en cuenta dónde se va a ubicar, ¿no? Qué tipo de suelo va a tener, ya sea rocoso, arenoso o un suelo normal. También se, se da a conocer, ¿no? Que se hace como que una excavación de 1,50 m para ver qué tipo de cimentación se va a usar, ¿no?
En el siguiente paso es la parte de diseñar la vivienda. Por ejemplo, en este paso se hace la parte de la distribución, dónde se va a ventilar, dónde va a entrar iluminación, dónde va a estar tal parte o dónde va a estar lo que, o sea, todo lo que tenga que ver con la distribución del plano, ¿no? Después viene la parte de la preparación del terreno. En este caso se hace cuatro pasos, que viene primero a hacer la limpieza, donde se quita todo elemento que no tenga nada que ver con la construcción, la parte de la nivelación, el corte, el relleno y en la parte del trazado, donde se colocan donde va a estar la zanja para tal columna, ¿no? La parte de la cimentación es uno de los siguientes pasos, que sería, se nos da, ¿no?, el ancho, que tiene que ser de 40 centímetros, y la profundidad, que también tiene que ser de 40, en caso que sea un suelo rocoso, pero si es un suelo normal será de 60 centímetros, o sea 20 centímetros más. En la parte de la cimentación tenemos que tener en cuenta la ubicación de las tuberías de desagüe, y en el paso número 5 está la parte de las columnas. En esta mayormente se usan tablas o madera de tornillo por su resistencia al sismo resistente, es muy sismo resistente. Y la parte de las vigas, ¿no? En esta, tanto la columna como la viga hacen como una caja, eh, donde se unen entre sí para poder resistir, ¿no?, el movimiento. La parte del sobrecimiento, que vendría a ser un paso muy importante, porque esta aísla tanto que aísla los muros con el suelo, y así no hay la humedad, ¿no? Después vienen las paredes, que se usan maderas también en cada tramo para poder también hacer las separaciones. Y viene también el armado del techo. El armado del techo son dos, hay dos tipos, uno es los tijerales y otros son por viguetas, ¿no? Y la parte de la cubierta del techo mayormente se usan los materiales de láminas o de madera o de barro. Después viene la parte del piso. En el piso se hace un falso piso para que no haya humedad. De igual manera se hace en la parte en las instalaciones eléctricas y sanitarias, ¿no? Y bueno, voy a dar paso a mi compañero. Gracias. Mantenimiento de una vivienda de quincha. Una vivienda construida con quincha puede durar muchos años si periódicamente se le hace su debido mantenimiento. Este consiste en mantener de agentes nocivos y medidas de reforzamiento y reparaciones. Protección contra incendios. En este tipo de viviendas, las cañas de techo y paredes deben quedar totalmente cubiertas. Si se decide no revestir, será indispensable recubrir con preservantes de madera y verniz. Periódicamente se le debe aplicar petróleo para que así el petróleo pueda destruir a estos insectos y no sigan avanzando con la destrucción de la madera y la caña. Si aparecen agrietamientos en el revestimiento de las paredes o techos, se recomienda resanarlos con una mezcla de arena, cemento, yeso y brea también. Protección contra humedad y erosión de agua. Una mayor protección de los techos de barro se consigue aplicando revestimientos externos. Esto podría ser con cemento, brea, yeso y arena también. En zonas lluviosas, las casas deben tener aleros amplios para que la lluvia no afecte ni salpique las paredes. Para proteger la parte baja de las columnas de madera se pueden aplicar y revestir una mezcla de cemento, cal y arena de una altura incluso hasta de 30 centímetros. ¿Cómo reforzar o reparar una casa de quincha? Si se descubre que la madera está siendo destruida y carcomida por la polilla y no se ha podido evitar a tiempo, es necesario cambiar por una nueva y reemplazarlo, ¿no? Y si el salitre empieza a erosionar en las paredes, y se debe retirar el tarrajeo de la zona afectada y reemplazarlo con una mezcla que contenga aditivos especiales. Uno podría ser el cemento pozolánico. También se puede reforzar para ser resistente ante sismos colocando placas metálicas entre columnas y vigas.
Continuando con la exposición, tenemos ventajas y desventajas sobre la quincha. Como ventajas tenemos el bajo costo, su facilidad de conseguir materiales, ya que en cualquier zona podemos encontrar lo que es tierra, caña, pajilla o simplemente con agua. Es flexible, resiste a sismos, es decir, si ocurre sismos, de hecho que se va a mover, pero regresa a su estado natural. Fácil de fabricar, no requiere de muchos especialistas o profesionales, simplemente de alguna persona que conozca sobre quinchas. No requiere equipos o herramientas especiales como una maquinaria o algo, simplemente con herramientas de cualquier maestro que haya trabajado en eso, o simplemente las manos y unas palanas, una larga duración. Y como desventajas tenemos que al pasar el tiempo se agrietan y se generan fisuras en las paredes, generando unas líneas no muy gustosas. Y aunque resiste al sismo, no necesariamente resiste a fuertes movimientos. Es decir, si alguna cosa o algún vehículo se choca con un muro, es de hecho que se va a caer. No es muy resistente a fuertes movimientos. Requiere tratamiento para evitar que se pudra al ser una construcción que está a base de agua y tierra y cañas, que son cosas que nos da la naturaleza, requiere un tratamiento. Al estar en contacto con la humedad se empieza a desboronar al paso del tiempo. Como repito, al ser una construcción basada en agua, si tiene contacto con el agua, se va a... Bueno, terminando con la exposición, ya habíamos hablado de la historia, sobre el mantenimiento, sobre el proceso constructivo de la quincha. Es por eso que podemos decir que la quincha es un material sostenible donde se han usado en varias ocasiones por causas de desastres naturales para poder hacer viviendas, ¿no? Eh, También cabe recalcar que como futuros arquitectos necesitamos pensar en el bienestar de las personas, ¿no? Y que mejor que usar materiales sostenibles que sean tanto amigables con el medio ambiente y tanto para la parte económica, ¿no? Y social. Gracias.